Los antropólogos, por ejemplo, cada vez que ven una fórmula, eso es típico, inmediatamente retroceden y se cierran los ojos. Formulismos. Pero eso sí, están perfectamente habituados a trabajar con un diagrama de parentesco, ¿no? Donde ellos no usan un número ni utilizan una letra, pero sí utilizan un triangulito y un circulito, y son exactamente también formalismos. De hecho, a veces hasta se construyen estructuras. Naturalmente, una cosa es ver la estructura comparando unos cuadros de parentesco, eventualmente tener el sistema cachín de parentesco, ¿no? Cualquier otro sistema, y otra cosa es verla en el lenguaje de un matemático, ¿no? Como los hay. Sistemas de parentesco, ahora vistos como eventualmente como en el lenguaje de las matrices, por ejemplo, que es el caso de Weil, por ejemplo, en las estructuras elementales de parentesco, o en Carnap en un modelo lógico. Bueno, es muy interesante mostrarle que los antropólogos, aun cuando no se dan cuenta, han venido manejando formulismos hace tiempo. Esto pasa también con los biólogos. Los biólogos tampoco sean muy amigos de las ciencias analíticas y a las matemáticas ni a la lógica. Tienen quizás un poco más que ver con ellas. Pero cuando alguien está trabajando con genética, pues tiene que trabajar en un nivel muy similar. A mí me sedujo en una época ver ese punto. Incluso trabaja con un matemático, el doctor Víctor Alves, de la Universidad Nacional. Y nos interesó, por ejemplo, todo el poder que pudiera tener, no para el antropólogo, para el arqueólogo, el manejo de grupos de simetría. Porque la clasificación de una pieza de alfarería, de un tejido, muchas veces depende de sus diseños. Y en esos diseños pueden estar expresados ciertos grupos de simetría y quizás no otros, por ejemplo. De hecho, hay trabajos de clasificación a partir de grupos de simetría. Y la ventaja de esto es que aun cuando puede llegarse a una forma muy abstracta de presentación, también puede ser una forma muy visual de presentación. Ese puede ser un puente. Lo que sí me parece completamente inconveniente es que el estudiante de matemáticas llegue y se siente en un asiento y inmediatamente lo que recibe es un test con una cantidad de formulismos que inmediatamente le dicen: usted no es para que esté sentado acá. ¿Cómo llegar a eso? No es fácil, pero sí sería ideal poder avanzar en eso, porque lo que acabo de mencionar es algo muy elemental. A mí me interesa sobre todo la lógica. De hecho, esto de la botella de Klein llega por un trabajo muy elemental, pero me parece que válido, de topología combinatoria. Y no es a partir del tipití que uno descubre la botella de Klein, sino es a partir de unos relatos del orden de los mitos. Hay unas flechas que apuntan en una dirección y otras flechas que apuntan en otro, y hay una noción de tiempo, y esa noción de tiempo tiende a hacer una composición de topología combinatoria, y finalmente eso le da a uno una cinta de medios. Y esa cinta de medios en un espacio circular, en un tiempo circular, se vuelve una botella de Klein. Es decir, el dibujo resulta de graficar el mito, de graficarlo. Y luego uno descubre que esa botella de Klein es el tipití, mejor, que el tipití puede ser leído como una botella. Eso me gusta mucho, a mí me parece muy atractivo, pero hay otro mundo que es fascinante, es el mundo, por ejemplo, de la lógica. Ustedes me permiten un segundo porque es algo verdaderamente interesante eso, y quisiera invitar, si alguien tiene interés en eso, que explore el mundo de la lógica modal. Porque el mundo de la lógica modal es el mundo de lo que llamaron desde hace mucho tiempo algunos filólogos y filósofos el mundo de las actitudes proposicionales. El
mundo de la lógica modal comenzó por el problema de lo necesario, de lo posible, de lo imposible y muy asociado sobre todo con los conceptos lógicos mismos y con los conceptos matemáticos. Pero después encontraron similitudes extraordinarias formales entre las oposiciones de necesidad y de imposibilidad o posibilidad, con por ejemplo lo que es obligatorio, lo que es permitido, lo que es prohibido, con las nociones de creencia y con las nociones de tiempo, para comenzar. Siempre, nunca, algunas veces. De hecho, los modelos pueden ser básicamente los mismos. A veces no coinciden esos modelos, pero esas nociones lógicas que han sido exploradas desde los presocráticos y ha pasado por Aristóteles, llegaron y se potenciaron extraordinariamente en el siglo XX. No solamente como teoría fundamental de las matemáticas, porque es un problema de reflexión sobre las matemáticas, sino también como discusión del lenguaje, aún del lenguaje natural, o de los sistemas de actitudes. Y luego se encontraron unos instrumentos que a mí me parecen fascinantes y que sí tienden un puente natural entre ambos mundos, que es el puente de los mundos. Leibniz, precisamente para discutir los fundamentos de matemática, introdujo la noción de mundo posible. Algo era posible con tal de que existiera en al menos un mundo posible, necesario si existía en todo mundo posible, imposible si no existía en un mundo posible. Luego eso se tradujo a la lógica modal con los sistemas de Lewis. Luego pasó a ser parte de la semántica lógica, sobre todo con Heidegger y con Kripke. Y con eso uno tiene un lenguaje de mundos posibles, que puede ser altamente formalizado, pero que igualmente puede ser altamente intuitiva. Y resulta con que manejando mundos posibles, y esos mundos posibles pueden ser construidos según el problema a mano, uno puede tener sistemas deductivos que le permiten a uno trabajar con conceptos como el de rito, conceptos como el de moda, conceptos como el de rito vinculado con el tiempo, una cantidad de cosas perfectamente manejables, utilizando básicamente lógica proposicional, lógica de primer orden. Hay una manera de trabajar con lógica modal simplemente utilizando lógica cuantificacional, solo que se cuantifican mundos posibles. Las relaciones de accesibilidad se definen y se definen con ciertas propiedades lógicas, relaciones que pueden ser transitivas o intransitivas, que pueden ser simétricas, antisimétricas, etc. Y con eso uno puede definir un orden temporal y hace el ejercicio lógico. Eventualmente demostrar si algo es posible o no es posible dentro de una cierta concepción de tiempo, o de tiempo vinculado con obligación, etc. Eso es muy rico. Es todo un universo que yo creo que no se ha trabajado mucho. Y la noción de mundo posible sí puede ir desde casi que en un continuo, desde la literatura hasta la matemática. De hecho, estuve todo el tiempo hablando de mundos posibles. Lo que hace Abbott con su novela es un mundo posible. Realmente lo que investiga Poincaré con su construcción novelada es un mundo posible. El concepto de mundo posible me parece extraordinariamente poderoso, interesante. De hecho, es uno de los conceptos quizás más refinados de la filosofía contemporánea, porque en eso sí se ha trabajado muchísimo. Con problemas que parecen no de matemáticas, sino de fantasía. Problemas de la población de los mundos posibles, el famoso problema de la fórmula de Barkham, por la población de los mundos posibles, de la identidad, transworld identity, como se dice en inglés, problema de la identidad a través de mundos posibles. Eso para un antropólogo puede ser fascinante. Naturalmente se tiene que pasar por unas etapas. Pero yo invitaría a gente que tiene la capacidad de explorar esa noción y de explorarla incluso con criterio pedagógico.
criterio pedagógico, la noción del mundo posible con un criterio pedagógico. Hay una literatura muy completa sobre eso. Y en la filosofía, por supuesto, en la filosofía de las matemáticas, en la lógica, pero ya también en la pragmática, en la teoría de la literatura. Hay muchos campos. Es una noción para mí extraordinariamente rica. Perdón, ¿sí? ¿Había una pregunta atrás? ¿No? ¿Hay una pregunta atrás? Ah, no, yo creo que era así. A ver, no, sí. Cuando algunos estudiantes nuestros manifestaron la dificultad que tenían con las matemáticas, yo me acordé de un artículo leído en 1989. No sé por qué, no sé cómo la lectura de esa carta se me vinculó con aquel artículo y dije, el autor de ese artículo es el que puede venir a decir algo sobre esto. El autor de ese artículo se siente hoy muy distante del artículo que escribió y yo al leerlo nuevamente me doy cuenta de por qué. Es que han pasado tiempo, hemos pensado, pero fue un acierto invitarlo a usted, que es el autor del artículo. Yo también siento que el mal de nuestras instituciones de educación está en el esfuerzo por separar constantemente lo que no se puede separar. Y que por eso también es muy difícil para los profesores de matemáticas encontrar los caminos para seducir a los estudiantes con las matemáticas. Me voy a permitir un recuerdo ya muy antiguo. Una vez mi profesor de matemáticas en la escuela normal me dijo, pero ¿por qué usted, Fernández, que puede entender las matemáticas, porque ya lo hemos visto muchas veces, no se dedica a estudiarlas? Y que yo prefería leer novelas. Pero el asunto, yo en aquel tiempo creía que era por eso, y era porque las matemáticas estaban tan separadas de todo lo demás que interesaban. El problema estaba ahí. A mí siempre me habría gustado poder ser un matemático. Y pienso que lo mismo tiene que pasar con los estudiantes de antropología, con los de sociología, lo que sea. Yo le contaba a usted hace un rato que la dificultad más fuerte para la reforma académica de esta universidad y para introducir el núcleo común y las disciplinas liberales fueron las expectativas de los estudiantes. Hoy ya no, hoy están en otra cosa, ya han entrado en ese mundo. Pero creo que tenemos que intentar estos caminos, toda esa vuelta que dio usted partiendo de la cerbatana, ¿sí?, para volver a ella. Ese es el camino que tenemos que recorrer de alguna manera y por fortuna esta es una universidad donde los profesores de las distintas disciplinas hablamos entre nosotros. Tenemos que hablar más y tratar de encontrar los caminos. Yo le agradezco mucho. Yo agradezco la invitación y los felicito por esa orientación. A mí sí me parece importantísimo que en la vida universitaria hagamos un esfuerzo porque es la institución universitaria, pero esa institución puede ser capaz de mutilar. Entonces hay un estudiante que tiene un interés en algo y la institución le puede cortar ese pedazo de él. Yo pienso que un estudiante con la inteligencia de nuestros estudiantes tiene capacidades para todo, si el mundo se le abre. Lo que es terrible es meterlo por un embudo y tiene que dar una buena
parte de él en el embudo para que pueda salir más o menos pulido y como una de esas tolvas para recoger ciruelas o papas, ¿no? Deben salir de una medida más o menos igual, con un peso más o menos parecido y con una forma parecida. Y lo que no se quedó. La historia de la ciencia, además, es una historia que muestra que sí, la ciencia se hace con seres tan parecidos, pero los revolucionarios en la ciencia no son esos. Los revolucionarios en la ciencia fueron los que no se acomodaron. Y luego el contacto entre saberes es extraordinariamente productivo, porque probablemente también para un matemático sea muy distinta la matemática cuando se enfrenta con cierto tipo de cosas y de situaciones y de sensibilidades y de problemas que nunca examinó jamás. El asunto con las matemáticas en antropología es mucho más difícil que en la física. De todas maneras, si los físicos tienen que a veces hacer matemáticas porque simplemente no tienen el andamiaje matemático que les permite trabajar en ese problema físico. O los ingenieros. Caso de von Neumann, por ejemplo. Pues el de los antropólogos es muchísimo más. Simplemente porque ese andamiaje casi no existe. Entonces ahí un trabajo conjunto puede ser muy poderoso. Como un trabajo de investigación de punta, eventualmente, en una universidad como una de las nuestras, con la gente que tenemos, y sin grandes laboratorios, ni aceleradores de partículas, ni radiotelescopios. Ahí hay un frente gigantesco para explorar. ¿Y por qué no invitar a los jóvenes, los más jóvenes que tienen todavía las posibilidades de descubrirse, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues para no extendernos más, pues nuevamente muchas gracias, profesor, de estar aquí con nosotros y muchas gracias a ustedes. Yo solamente quería como decir así una muy pequeña cosa. Muchos de ustedes nos estuvieron acompañando la semana pasada en un seminario y Carlos Zambrano, que dio inicio al seminario, nos habló de una persona de Vico y nos habló de la ciencia nueva. Y hoy el profesor Páramo retomó Vico. La semana pasada nosotros estábamos reunidos estábamos discutiendo como sobre los desafíos interculturales y las etnopolíticas y la identidad, y hoy estamos aquí reunidos como en torno a la lógica y el mito. Y lo digo porque el trabajo de Vico se llama Ciencia Nueva, y Vico habla, la semana pasada hablamos de los derechos de los pueblos, hoy hablábamos de las certezas, de la verdad, como de la posibilidad o la probabilidad. Entonces vemos que hay una confluencia del saber matemático, del saber filosófico, del saber antropológico, y en eso lo retomo por lo que decíamos al comienzo, como la importancia del diálogo de saberes, de la convergencia de saberes, y como lo que nos decía el profesor Páramo hoy es muy importante, como así seamos antropólogos o sociólogos o matemáticos, hay toda una invitación como a encontrarnos no solamente disciplinariamente, sino en la manera en que conocemos, en la manera en que accedemos al conocimiento, pero también en nuestra producción del conocimiento. Entonces, creo que queda una reflexión muy amplia, tanto en nosotros como profesores, como estudiantes, y creo que los desafíos y los retos que nos plantea como esta interdisciplinariedad son enormes, y creo que está en todos como sacar provecho de ellos.